En julio de 1990, Sarah Monroe y Jess Hayes condujeron un convertible rojo cereza hacia el autocine Starlight y nunca salieron. Durante 12 años, la policía insistió en que las dos mejores amigas eran fugitivas en busca de una nueva vida lejos de su pequeño pueblo de Georgia. Pero en 2002, un estudio rutinario del lago Oconee detectó una gran anomalía en las profundidades. Lo que encontraron los buzos no solo resolvería un caso de personas desaparecidas. Expondría una conspiración de silencio que había estado oculta a plena vista durante más de una década. El olor a polvo y cartón envejecido, lo suficientemente espeso como para saborearlo, llenaba el pequeño apartamento de Eliza Monroe. Era el olor del estancamiento, el aroma de 12 años empaquetados en cuadrados apilables y ordenados. Pasó la pistola de cinta por la costura de la última caja, el sonido áspero y rasgado sirviendo como el signo de puntuación definitivo en este capítulo de su vida. Por fin se iba de Greensboro, Georgia. Ella se enderezó, presionando las palmas de las manos en la parte baja de su espalda. El calor de agosto era opresivo, un peso húmedo que se adhería a su piel a pesar de los esfuerzos ruidosos de la unidad de aire acondicionado en la ventana. Afuera, las cigarras zumbaban con su dron implacable de verano, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su inercia. Miró alrededor del apartamento, paredes desnudas, estantes vacíos, los rectángulos más limpios y tenues donde solían colgar las fotos. Se sentía menos como un hogar y más como una sala de espera de la que finalmente se le permitía salir. El traslado a Atlanta no era lejos geográficamente, solo un par de horas por la autopista, pero emocionalmente era un abismo. Atlanta ofrecía anonimato, una oportunidad para respirar aire no saturado con el recuerdo de esa noche de julio de 1990. La noche en que su hermana mayor Sarah y la mejor amiga de Sarah, Jess Hayes, desaparecieron del autocine Starlight. Ella tenía 17 años entonces. Ahora tenía 29 y todavía nada. Caminó hacia el fregadero de la cocina, el suelo de linóleo pegajoso bajo sus zapatillas. Abrió el grifo, el agua fría corriendo sobre sus muñecas, lavando la mugre de la cinta de empaque y el polvo. Estaba a mitad de secarse las manos con un trapo de cocina cuando un golpe agudo e insistente resonó en el espacio vacío. Ella frunció el ceño. El camión de mudanzas no llegaba hasta dentro de una hora. No esperaba a nadie. Cruzó la habitación, navegando el laberinto de cajas, y miró por la mirilla. Un hombre estaba en el umbral, de mediana edad, vistiendo un traje que parecía incómodamente cálido. Tenía una mirada cansada y metódica en los ojos, del tipo que viene de ver demasiado. Abrió la puerta, con la cadena de seguridad aún puesta. Sí. El hombre sacó una placa de su bolsillo, sosteniéndola en la abertura. El escudo dorado brillaba en la luz tenue del pasillo. ¿Señorita Monroe? ¿Eliza Monroe? Así es. Su corazón dio un latido extraño y arrítmico. El departamento de policía de Greensboro no había aparecido en su puerta en años. No desde que el revuelo inicial se había desvanecido en la fría indiferencia de un caso olvidado. Me llamo detective Miles Corbin, hizo una pausa, sus ojos evaluándola. Necesito hablar con usted sobre su hermana, Sarah. El nombre la golpeó como un golpe físico. Sarah. El aire en el apartamento pareció diluirse, haciendo difícil respirar por completo. Sobre Sarah, repitió, las palabras sabiendo a ceniza. ¿Qué pasa con ella? La expresión de Corbin permaneció cuidadosamente neutral, pero algo cambió en su mirada. Un destello de simpatía, quizás, o tal vez solo el desapego profesional de un hombre entregando malas noticias. ¿Puedo entrar, señorita Monroe? Ella forcejeó con la cadena, sus dedos repentinamente torpes. Abrió la puerta y retrocedió. El detective entró en el apartamento, su presencia llenando inmediatamente el espacio vacío. Miró las cajas apiladas, asimilando la escena de partida. Se está mudando, observó, su voz tranquila, medida. Intentando, se volvió para enfrentarla.
No hubo preámbulo, ningún intento de suavizar los bordes de lo que estaba a punto de decir. Señora Monroe. A principios de esta semana, se realizó un estudio ambiental en el lago Oconee. Estaban usando tecnología avanzada de sonar de barrido lateral. Lago Oconee, el enorme embalse que se extendía por el condado. Habían buscado los bordes en 1990, pero las profundidades eran vastas, impenetrables. Detectaron una gran anomalía en el fondo del lago, continuó Corbin, su mirada fija. Ayer enviaron un equipo de buceo para investigar. Ella se apoyó contra la pared, el yeso fresco bajo su palma. Sintió una claridad repentina y aterradora. Encontraron algo. Un contenedor de transporte metálico. Un contenedor de transporte. El detalle era bizarro, chocantemente fuera de lugar en la narrativa que había construido en su cabeza durante años. Una narrativa de fugitivas o un accidente trágico en una carretera oscura. Esto se sentía frío, calculado. Dentro del contenedor, señora Monroe, encontraron un vehículo. Ella sabía. Antes de que lo dijera, lo sabía. La imagen destelló en su mente, no solicitada y afilada como una navaja, rojo cereza, cromo reluciente. Era un convertible rojo. Cerró los ojos. El equipo de buceo pudo limpiar suficiente sedimento de la placa de matrícula esta mañana. Matrícula de Georgia J7079. El número flotó en el aire entre ellos. J7079. El auto en el que Sarah y Jess habían estado cuando desaparecieron. El silencio se extendió, espeso y asfixiante. Ella abrió los ojos. El detective la observaba, esperando que la realidad aterrizara. Lo encontraron, susurró. No era una pregunta. Sí, señora. Hemos confirmado la coincidencia. Las cajas de mudanza, el nuevo trabajo en Atlanta, el frágil futuro que había construido con tanto esfuerzo, todo se disolvió en un instante. El pasado, que había intentado dejar atrás con tanto ahínco, había surgido desde el fondo de un lago y la había arrastrado de vuelta. ¿Dónde? Preguntó, su voz apenas audible. ¿Dónde están ahora? Están estableciendo un área de preparación en el puerto deportivo cerca de donde se hizo el descubrimiento, dijo Corbin. Están preparando para elevar el contenedor. Es una operación significativa. Ella se apartó de la pared. El entumecimiento que la había envuelto durante 12 años se estaba agrietando, reemplazado por una aterradora oleada de adrenalina. Necesito estar allí. ¿Puedo llevarla?, ofreció Corbin. No. Sacudió la cabeza, ya dirigiéndose al dormitorio donde había dejado sus llaves y su bolso. No, conduciré yo misma. Necesitaba el tiempo. Necesitaba la soledad del viaje. El trayecto al lago Oconee fue un borrón de pinos verdes y un brillo de calor ondulante elevándose del asfalto. Ella condujo automáticamente, sus manos apretadas en el volante. El mundo se sentía hiperreal y desconectado al mismo tiempo. Un contenedor de transporte. ¿Por qué el auto de ellas estaría en un contenedor de transporte en el fondo de un lago? No tenía sentido. La policía siempre había insistido en que eran fugitivas. Adolescentes buscando aventura. Habían dicho que aparecerían en Florida o California eventualmente. Pero las fugitivas no terminan en contenedores de transporte. El recuerdo, el que había reprimido durante más de una década, forzó su camino a la superficie. Esa noche, julio de 1990, el aire espeso con humedad y el olor a palomitas. El autocine estaba lleno, una doble función de dinosaurios. Ella también había estado allí. Se suponía que iría con Sarah y Jess, pero su novio de entonces había aparecido, y ella había querido un momento a solas con él. Antes de dejarlas, había tomado su cámara de película barata. La imagen estaba grabada en su mente. Sarah, con su cabello ondulado oscuro y su sonrisa brillante, vistiendo una camiseta blanca y una falda rosa. Jess,
rubia y vibrante en su chaqueta de mezclilla. Estaban recostadas en el maletero del convertible rojo cereza, apoyadas en sus codos, sonriendo a la cámara. Detrás de ellas, la pantalla gigante iluminaba la noche, un tiranosaurio rex acechando sobre un paisaje prehistórico. Había tomado la foto, la última fotografía conocida de Sarah Monroe y Jessica Hayes, y luego se había ido. La culpa era una compañera familiar, un peso frío en su estómago. Si se hubiera quedado, si no hubiera estado tan preocupada por su novio. Sí. Ahora, 12 años después, el eco de esa noche emergía de las profundidades turbias del lago Oconee. Al girar hacia el camino de acceso que llevaba al puerto deportivo, las luces azules intermitentes de los cruceros policiales se reflejaban en el agua, atrayéndola hacia el epicentro de una pesadilla que pensaba que ya había terminado. El puerto deportivo era irreconocible. Lo que usualmente era un lugar tranquilo para fines de semana de navegantes y pescadores se había transformado en un centro de mando. Cruceros policiales, furgonetas forenses y vehículos gubernamentales sin marcar obstruían el estacionamiento. Cinta amarilla acordonaba el área del muelle que se extendía hasta el borde del agua. El aire crepitaba con tráfico de radio y el zumbido bajo de generadores. Ella estacionó de manera improvisada en el borde de hierba y salió de su auto. El calor elevándose del asfalto la golpeó inmediatamente. Caminó hacia el alboroto, sus piernas sintiéndose rígidas e insensibles. El detective Corbin la vio cerca de la cinta y le hizo señas para que pasara. Están comenzando la extracción ahora, dijo, guiándola hacia un área sombreada cerca del puesto de mando. Va a tomar algo de tiempo. Es una operación delicada. Ella sintió, sus ojos fijos en el agua. Una gran barcaza estaba anclada a unos 100 metros de la costa, equipada con una grúa masiva. Miembros del equipo de buceo en trajes negros se movían con propósito en la cubierta. La superficie del lago estaba calma, sin traicionar nada de la oscuridad oculta debajo. Fue entonces cuando lo vio, Robert Hayes, el padre de Jess. Estaba de pie solo, alejado del grupo principal de funcionarios, cerca de un gran roble en el borde del claro. Parecía más viejo de lo que recordaba, sus hombros encorvados, su rostro pálido y demacrado. Estaba mirando la barcaza, sus manos retorciéndose nerviosamente frente a él. Ella sintió una oleada de dolor compartido. Robert era la única otra persona que podía entender verdaderamente la agonía de los últimos 12 años. No lo había visto mucho desde la desaparición. Su pérdida compartida había sido un espejo demasiado doloroso, pero ahora estaban aquí juntos al final del camino. Caminó hacia él, la hierba seca crujiendo bajo sus pies. Robert. Se volvió bruscamente, sobresaltado como si despertara de un trance. Sus ojos estaban amplios y enrojecidos. La reconoció, pero no había calidez, ni consuelo compartido. En cambio, había una energía cruda y frenética irradiando de él. Ella, susurró, su voz. Lo encontraron. No puedo creer que lo encontraran. Lo sé, dijo ella, extendiendo la mano para tocar su brazo. Se acabó, Robert. Finalmente tenemos respuestas. Se apartó de su toque, sacudiendo la cabeza violentamente. No, no entiendes. Es imposible. No debería haber sido encontrado. No así. Ella frunció el ceño, inquieta por su reacción. No estaba aliviado. Estaba aterrorizado. ¿Qué quieres decir con que no debería haber sido encontrado? Robert, es el auto. Son las chicas. Es imposible, repitió, sus ojos recorriendo el claro como buscando una ruta de escape. La profundidad, la ubicación, es simplemente imposible. Antes de que pudiera presionarlo más, un rugido repentino de maquinaria atrajo su atención de vuelta al lago. La grúa en la barcaza se activó, sus cables gruesos tensos. La extracción había comenzado. Robert se alejó de ella. No puedo estar aquí, murmuró, retrocediendo.
tengo que irme. Robert, espera. Pero ya se había ido, apresurándose hacia el estacionamiento, dejando a ella sola bajo el roble, sus extrañas palabras resonando en sus oídos. Imposible. ¿Por qué el descubrimiento sería imposible? Se volvió hacia el lago, un frío temor filtrándose en sus venas. La atmósfera en el sitio cambió instantáneamente. El charla casual cesó, reemplazada por un silencio enfocado. Todos estaban mirando el agua. Lentamente, agonizante, la grúa comenzó a levantar. El agua churneó y espumó mientras el objeto rompía la superficie. Era masivo. Un contenedor de transporte de tamaño completo goteando agua turbia y cubierto de una gruesa capa de algas y óxido. Parecía antiguo, una reliquia de un tiempo olvidado. Colgaba suspendido en el aire, rotando lentamente. Las puertas del contenedor estaban abiertas de par en par, como una boca abierta. Y dentro, ella lo vio. El convertible rojo. No era el rojo cereza vibrante de su recuerdo, el que brillaba bajo las luces del autocine. Este auto era un fantasma, cubierto de sedimento y mugre, su color atenuado a un rojo anaranjado opaco y desvaído. Estaba posicionado mirando hacia afuera, sus faros mirando en blanco como ojos vacíos. El contraste entre la imagen alegre en su mente, Sarah y Jess sonriendo, los dinosaurios rugiendo detrás de ellas, y esta tumba acuática era devastador. El silencio en el puerto deportivo era absoluto, roto solo por el goteo del agua y el crujido de la grúa. La barcaza maniobró lentamente hacia la costa, el contenedor suspendido sobre la cubierta. Fue bajado a un camión de plataforma esperando en la rampa para botes. Tan pronto como estuvo asegurado, los equipos forenses se movieron. Vestidos en trajes blancos Tifek, convergieron en el contenedor, sus movimientos precisos y metódicos. Ella miró, paralizada. La realidad de la situación se hundía, pesada y asfixiante. Esto ya no era una desaparición. Era una escena del crimen. Se abrió camino hacia la cinta, necesitando estar más cerca. Corbin la interceptó. «Ella, no puedes ir más lejos», dijo suavemente, colocando una mano en su hombro. «¿Están ahí?», demandó, su voz temblando. «¿Encontraron a las chicas?». Corbin dudó, su expresión sombría. Miró atrás al equipo forense que ahora examinaba cuidadosamente el interior del vehículo. Uno de ellos asintió hacia el puesto de mando. «Han confirmado la presencia de restos humanos dentro del vehículo», dijo Corbin, su voz baja. «Restos». La palabra flotó en el aire, fría y clínica. Ella sintió que el suelo se inclinaba bajo ella. 12 años de esperanza desesperada, de imaginar a Sarah viviendo una vida diferente en algún lugar, se evaporaron en un instante. Miró el contenedor oxidado, la tumba silenciosa que había mantenido cautiva a su hermana durante más de una década. El agua goteando del metal sonaba como lágrimas golpeando el asfalto. La pesadilla no había terminado. Solo había cambiado de forma. El entorno estéril de la oficina del forense ofrecía un contraste marcado con la escena caótica en el lago. El aire acondicionado zumbaba implacablemente, la temperatura gélida, oliendo fuertemente a desinfectante, un intento fútil de enmascarar el olor subyacente a decadencia. Ella se sentó en una pequeña sala de espera sin ventanas, el silencio amplificando el latido en sus sienes. El detective Corbin se sentó frente a ella, una taza de espuma de poliestireno con café tibio intacta en la mesa entre ellos. Había sido una presencia estable y discreta durante todo el proceso agonizante, un amortiguador entre ella y las realidades clínicas de la muerte. La puerta se abrió, y la médica forense, una mujer con ojos cansados y un modo profesional y brusco, entró en la habitación. Sostenía una carpeta manila, delgada pero pesada con finalidad. «Señorita Monroe», comenzó, su voz cuidadosamente neutral. «Hemos completado el examen preliminar». Se sentó, abriendo la carpeta.
Basándonos en los registros dentales proporcionados por su familia, podemos confirmar la identidad de los restos recuperados del vehículo. Ella se preparó, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Ya lo sabía, pero oírlo dicho en voz alta lo haría real. Irrevocable. La fallecida es Sarah Monroe. La confirmación la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento de los pulmones. El fragmento de esperanza al que se había aferrado, la fantasía desesperada de que Sarah de alguna manera había escapado, se extinguió. El duelo, retenido por 12 años de incertidumbre, se derrumbó sobre ella con la fuerza de un tsunami. ¿La causa de la muerte? Logró decir ella, su voz cruda, apenas un susurro. La forense dudó, mirando a Corbin antes de continuar. La estructura esquelética indica un trauma significativo por fuerza contundente en el cráneo. Ocurrió ante mortem, antes de la inmersión. La hora de la muerte es consistente con la fecha de la desaparición. Asesinada. La palabra resonó en la pequeña habitación. Pesada y asfixiante. Sarah no se había ahogado. No había chocado el auto. Había sido asesinada violentamente, deliberadamente. La imagen de la sonrisa vibrante de su hermana fue reemplazada por la horrible realidad de sus momentos finales. Ella cerró los ojos, las lágrimas corriendo por su rostro, calientes y silenciosas. El duelo era abrumador, un vórtice amenazando con arrastrarla. Corbin permaneció en silencio, ofreciendo una distancia respetuosa, su presencia un reconocimiento silencioso de su dolor. Cuando la ola inicial de duelo disminuyó, una nueva pregunta surgió, aguda y urgente. ¿Qué hay de Jess? Preguntó ella, mirando a la forense. ¿Jessica Hayes? No, dijo la forense definitivamente. No había otros restos en el vehículo ni en el contenedor. Encontramos algunos efectos personales, una chaqueta de mezclilla, un bolso, pero nada que indicara que una segunda persona estuviera presente en el momento de la inmersión. El vacío. La ausencia de Jess era un nuevo tipo de agonía. Si Sarah fue asesinada, ¿qué le pasó a Jess? ¿Escapó? ¿Fue asesinada también? ¿Su cuerpo descartado en otro lugar? ¿O agonizante, estaba todavía viva? La incertidumbre era paralizante. Más tarde ese día, ella se reunió formalmente con el detective Corbin en el departamento de policía de Greensboro. El edificio era viejo, el aire espeso con el olor a café rancio y cera para pisos. La oficina de Corbin era pequeña, abarrotada de archivos y papeleo, las paredes cubiertas con mapas y líneas de tiempo. Lamento su pérdida, señora Monroe, dijo Corbin, gesticulando para que se sentara. Sé que esto es increíblemente difícil, pero ahora tenemos una investigación de homicidio, y necesitamos entender qué pasó esa noche. Ella lo miró, el agotamiento y el duelo compitiendo con una ira que había estado acumulándose durante 12 años. ¿Quieres entender qué pasó? Dijo, su voz aguda. Deberías preguntarle al sheriff Vance. Corbin se recostó en su silla, su expresión cuidadosamente neutral. Brody Vance. Él arruinó la investigación desde el primer día, dijo ella, las palabras saliendo en un torrente de frustración. Descartó cada pista, cada inconsistencia. Insistió en que se fugaron. No quería encontrarlas. ¿Por qué dices eso? Preguntó Corbin, su tono medido. Porque ignoró evidencia, dijo ella. Apenas entrevistó testigos. Nos trató como familias histéricas y afligidas que no podían aceptar la verdad. Pero él era el que ignoraba la verdad. Relató los detalles de la investigación inicial, los avistamientos descartados, la falta de una búsqueda exhaustiva del área, el enfoque en las personalidades de las chicas en lugar de las circunstancias de su desaparición. La forma en que Vance había dirigido la narrativa, cerrando el caso en semanas, etiquetando a las chicas como fugitivas. Vance fue negligente en el mejor de los casos, terminó, su voz temblando de ira. En el peor, fue cómplice. Corbin escuchó pacientemente,
tomando notas. Cuando terminó, levantó la vista, su expresión pensativa. He revisado el archivo del caso original, dijo quietly. Es delgado. La admisión la sorprendió. Era la primera vez que alguien en las fuerzas del orden reconocía las fallas de la investigación inicial. Esta investigación será diferente, señora Monroe, prometió Corbin, inclinándose hacia adelante, su mirada intensa. Le aseguro, estamos empezando desde cero. Señaló un pizarrón en la pared, cubierto con fotos del contenedor recuperado y el auto. El contenedor, dijo. Ese es la clave. Esto no fue un acto de violencia aleatorio. Esto fue organizado. Requirió logística, recursos, una grúa, un camión, acceso a un contenedor de transporte. Esto no fue el trabajo de un depredador solitario. La realización envió un escalofrío por la espina dorsal de ella. Una organización, un grupo de personas responsables de la muerte de su hermana, de los 12 años de agonía. Necesitamos identificar la fuente del contenedor, continuó Corbin. Y necesitamos entender por qué fueron a tales extremos para ocultar la evidencia. Al salir ella de la estación de policía, el peso de los últimos 12 años pareció asentarse en sus hombros. El duelo todavía estaba allí, crudo y abrumador. Pero ahora había algo más también. Un destello de esperanza, una posibilidad aterradora. Si las personas responsables del asesinato de Sarah eran organizadas, sofisticadas, ¿de qué más eran capaces? ¿Y qué le habían hecho a Jess? El peso del agua era pesado, asfixiante, pero debajo de él, las corrientes estaban cambiando, arrastrando la verdad hacia la superficie. Al detective Miles Corbin le odiaban las coincidencias. En su línea de trabajo, las coincidencias usualmente eran una señal de algo deliberado, algo oculto debajo de la superficie. Y el descubrimiento del contenedor en el lago Oconee se sentía cualquier cosa menos accidental. Se sentó en su escritorio, el zumbido de la comisaría desvaneciéndose en el fondo mientras miraba la imagen de sonar en la pantalla de su computadora. La imagen granulosa en blanco y negro mostraba la forma rectangular del contenedor descansando en el fondo del lago, stark y antinatural contra los contornos suaves del sedimento. Era demasiado ordenado. Un estudio ambiental rutinario tropezando con una escena del crimen de 12 años en un lago de miles de acres. Improbable. Se enfocó en el cómo. ¿Cómo fue encontrado el contenedor? Indagó en el papeleo del estudio ambiental, rastreando la cadena de autorización, las fuentes de financiamiento, el mandato específico. El estudio fue realizado por una firma privada contratada por el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, DNR, mapeo rutinario, decía el informe oficial. Pero Corbin conocía lo rutinario. Lo rutinario era subfinanciado, con poco personal y priorizado basado en necesidades inmediatas. Este estudio parecía haber aparecido de la nada, completamente financiado y acelerado. Sacó los registros del DNR, cruzando los códigos de autorización, y entonces lo encontró. Enterrado profundamente en el apéndice, un solo párrafo que cambiaba todo. El estudio no era rutinario. Había sido específicamente mandatado por el Estado basado en datos topográficos de alta prioridad enviados anónimamente meses antes. Los datos indicaban una anomalía significativa en ese sector del lago. Un riesgo ambiental potencial que requería investigación inmediata. Corbin se recostó en su silla, la realización golpeándolo como una descarga eléctrica. El descubrimiento no fue accidental. Alguien quería que el contenedor fuera encontrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultar evidencia durante 12 años y luego revelarla repentinamente? La sumisión anónima era un callejón sin salida, limpiada electrónicamente de cualquier información identificatoria. Pero los datos en sí, escaneos de sonar de alta resolución, sugerían equipo especializado y experiencia. Si alguien quería que el contenedor fuera encontrado, o estaban involucrados en el crimen original o tenían conocimiento de él. Sugería una fractura en la conspiración, una ruptura en el silencio.
Volvió su atención al pasado. Si el descubrimiento fue orquestado, entonces la investigación original probablemente estaba comprometida. Las acusaciones de L. Monroe contra el sheriff Vance de repente llevaban mucho más peso. Corbin bajó a los archivos, la sala de almacenamiento en el sótano llena de archivos antiguos y evidencia olvidada. El aire era espeso con el olor a polvo y moho. Localizó el archivo de 1990 para la desaparición de Monroe Hayes. Era delgado, tal como le había dicho a ella. Un puñado de informes, unas pocas declaraciones de testigos, un volante de persona desaparecida. Extendió el contenido en una mesa metálica, la luz fluorescente proyectando sombras largas. La investigación era una broma. El sheriff Vance claramente la había dirigido hacia la teoría de las fugitivas desde el principio. Faltaban declaraciones clave de testigos. Las entrevistas con las familias eran superficiales, despectivas. No había registro de una búsqueda exhaustiva del autocine, ningún intento de rastrear los movimientos de las chicas antes de su desaparición. Se enfocó en los detalles que estaban presentes, la línea de tiempo, la ubicación, los testigos. Un nombre saltó a la vista, Robert Hayes, el padre de Jess. Había sido entrevistado, por supuesto, pero la entrevista fue breve, enfocada en el estado de ánimo de Jess, su comportamiento en los días previos a la desaparición. No había indicación de que Vance lo hubiera considerado un sospechoso, o siquiera una persona de interés. Corbin frunció el ceño. En casos de niños desaparecidos, los padres siempre eran los primeros sospechosos. Era procedimiento estándar. Pero Vance había absuelto a Robert Hayes casi inmediatamente. Revisó los informes forenses del auto recuperado. Restos de Sarah Monroe. Ninguna señal de Jess. El contenedor no mostraba signos de entrada forzada. Había sido sellado desde afuera. Si alguien quería que el contenedor fuera encontrado, ¿quién se beneficiaría? Si Jess todavía estaba viva, retenida en algún lugar, el descubrimiento del auto y los restos de Sarah obligaría a la policía a reabrir el caso, a dedicar recursos a encontrarla. Pero ¿quién sabría dónde estaba oculto el contenedor? ¿Solo las personas que lo pusieron allí? Las implicaciones eran inquietantes. Si los perpetradores orquestaron el descubrimiento, eran increíblemente arrogantes o increíblemente desesperados. Corbin regresó a su oficina, el archivo delgado apretado en su mano. Necesitaba saber más sobre Robert Hayes, sobre su fondo, su experiencia, su vida durante los últimos 12 años. También necesitaba saber más sobre Brody Vance. El sheriff retirado tenía mucho que responder. El caso ya no era solo un caso frío. Era una conspiración. Y la realización de que la corrupción podría todavía estar activa, que los perpetradores podrían estar observando, envió un escalofrío por su espina. Estaba navegando un campo minado, y no sabía de dónde vendría la siguiente explosión. Tomó el teléfono y llamó al DNR, solicitando los datos crudos de la sumisión anónima. Necesitaba saber cómo se detectó la anomalía. ¿Qué tecnología se usó? Era un tiro largo, pero era la única pista que tenía. La clave del presente yacía enterrada en el pasado, oculta debajo de 12 años de silencio y engaño. Y Corbin estaba determinado a descubrirla, no importaba cuán profunda corriera la corrupción. La inercia del duelo era una fuerza poderosa, pero el descubrimiento del auto y la agonizante ausencia de Jess habían galvanizado a ella. No podía sentarse pasivamente esperando que la policía entregara actualizaciones. Necesitaba actuar, moverse, descubrir la verdad ella misma. Si la investigación policial había sido comprometida una vez, podría serlo de nuevo. Impulsada por una energía inquieta, regresó a la escena de la desaparición. El autocine Starlight. Era un paisaje desolado, un cementerio de recuerdos adolescentes. La pantalla masiva donde los dinosaurios habían rugido alguna vez estaba desvaída y pelada, una silueta esquelética contra el cielo crepuscular. La taquilla estaba entablada, el puesto de concesiones una ruina derrumbada.
El estacionamiento estaba agrietado y ahogado en maleza. El silencio roto solo por el chirrido de grillos y el rumor distante del tráfico. Ella caminó por el campo cubierto de maleza, los recuerdos superponiéndose al deterioro. Casi podía oír el eco de las risas, el olor a palomitas, el crepitar de los altavoces. Se detuvo en el lugar donde el convertible rojo había estado estacionado, la imagen de Sarah y Jess sonriendo bajo las luces del proyector grabada en su mente. Necesitaba encontrar a alguien que recordara esa noche, alguien que podría haber visto algo, cualquier cosa que la policía hubiera pasado por alto. Los informes oficiales eran inútiles, contaminados por la negligencia deliberada de Vance. Comenzó rastreando antiguos empleados. Fue un proceso tedioso, requiriendo horas de búsqueda en viejos directorios telefónicos, directorios en línea y archivos locales. La mayoría de los empleados habían sido adolescentes en ese momento, ahora dispersos por el país. Sus recuerdos desvaídos por el tiempo y la distancia. Pero entonces lo encontró, al señor Hemlock, el anciano que solía manejar la cabina de proyección. Todavía vivía en Greensboro en una pequeña casa a solo unas millas del autocine. Ella llamó a su puerta, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. La puerta se abrió, revelando a un hombre frágil de cabello blanco con ojos nublados. La miró suspicazmente, la puerta mosquitera aún cerrada. ¿Señor Hemlock?, preguntó ella, su voz tentativa. Sí, respondió, su voz rasposa por la edad. Me llamo Ellie Monroe. Mi hermana Sarah desapareció del autocine en 1990. Me preguntaba si podría hacerle unas preguntas. Hemlock la miró por un momento, sus ojos buscando su rostro, y luego un destello de reconocimiento. La chica Monroe, recuerdo una tragedia. Desenganchó la puerta mosquitera y la invitó adentro. La casa estaba abarrotada, llena con la acumulación de una larga vida. El aire olía a polvo y libros viejos. Se sentaron en la sala de estar, el silencio puntuado por el tic-tac de un reloj de pared. No sé qué puedo decirte, dijo Hemlock, su voz cansada. La policía me interrogó en ese momento. Les dije todo lo que sabía. ¿Estás seguro?, presionó ella suavemente. A veces las cosas nos vuelven, detalles que podríamos haber pasado por alto. Hemlock suspiró, mirando sus manos. Apenas me interrogaron, admitió, un toque de amargura en su voz. El sheriff Vance vino por 5 minutos, hizo unas preguntas rutinarias y se fue. No parecía interesado en lo que tenía que decir. Parecían haber decidido ya. Fugitivas. Señor Hemlock. Encontraron el auto en el fondo del lago Oconee. Sarah estaba dentro. Jess todavía está desaparecida. Los ojos de Hemlock se abrieron en shock. En el fondo del lago. Señor, ten misericordia. Por favor, señor Hemlock. ¿Algo que recuerde? Cualquier cosa. Hemlock estuvo en silencio por un largo momento, perdido en pensamientos. Se frotó la barbilla. El recuerdo surgiendo lentamente. Hubo algo, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que nunca le dije a la policía. No pensé que fuera importante en ese momento. Y como dije, no estaban escuchando. Ella se inclinó hacia adelante, su aliento atrapado en la garganta. El padre de la chica Hayes, Robert Hayes. Lo vi en el autocine. ¿En la noche que desaparecieron?, preguntó ella, confundida. Robert había estado allí buscando frenéticamente a las chicas después de que no regresaran a casa. No, dijo Hemlock, sacudiendo la cabeza. Antes esa semana, martes o miércoles, creo. Ella se congeló. Robert nunca había mencionado estar en el autocine antes de la desaparición. Estaba cerca de la entrada trasera. Hemlock continuó, su voz ganando fuerza a medida que el recuerdo se solidificaba. Por el camino de servicio. Estaba discutiendo con un hombre más joven. ¿Discutiendo? Sí,
acaloradamente. El otro hombre estaba vestido elegantemente, autocaro. Parecían agitados, enojados. ¿Reconoció al otro hombre? No. Nunca lo había visto antes. Pero la discusión se me quedó. Parecía fuera de lugar. Este era un lugar familiar, ya sabes, no un lugar para negocios. La revelación sacudió a ella. Robert Hayes discutiendo con un extraño en el autocine solo días antes de la desaparición. ¿Por qué nunca lo había mencionado? ¿Por qué había mentido? La imagen de Robert en el lago destelló en su mente. El rostro pálido, el comportamiento agitado, la necesidad desesperada de escapar. No era duelo. Era culpa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen más oscura y compleja de lo que había imaginado. Robert Hayes estaba involucrado, y ella estaba determinada a descubrir cómo. Los ecos en el autocine se estaban volviendo más fuertes, revelando los secretos ocultos en las sombras del pasado. La casa estaba en silencio, la oscuridad presionando desde las esquinas de la habitación. Robert Hayes se sentó en su estudio, la única luz viniendo de la lámpara del escritorio, iluminando las motas de polvo arremolinadas en el aire. Se estaba ahogando, asfixiándose bajo el peso de sus elecciones. El descubrimiento del contenedor, el evento que había orquestado, la apuesta desesperada que había hecho, había sucedido. La policía estaba investigando. El caso se reabrió. Pero el alivio que esperaba sentir no estaba por ningún lado. En cambio, fue reemplazado por un terror paralizante puro. Conocía a Adrian Shaw. Conocía al hombre que había controlado su vida durante los últimos 12 años, el hombre que tenía a su hija cautiva. Shaw era meticuloso, calculador, despiadado. Sabría que el descubrimiento no fue accidental. Sabría que Robert lo había traicionado. Las manos de Robert temblaban mientras se limpiaba el sudor de la frente. Había subestimado a Shaw. Había subestimado la profundidad de su control. El alcance de su influencia. El teléfono sonó, el sonido estridente cortando el silencio como un cuchillo. Robert lo miró, paralizado. Sabía quién era. Tomó el receptor, su mano resbaladiza por el sudor. Hola. La voz al otro lado era fría, medida, desprovista de emoción. Era Shaw. Cometiste un error, Robert. La sangre de Robert se heló. No sé de qué estás hablando. No me mientas, dijo Shaw, su voz endureciéndose. El contenedor, los datos de sonar. ¿Pensaste que podías jugármela? ¿Pensaste que podías orquestar este pequeño drama y salir limpio? Robert cerró los ojos, el peso de su fracaso aplastándolo. Te recordé los términos de nuestro acuerdo, continuó Shaw, su voz last con amenaza. Tu cooperación asegura la seguridad de Jess. Cualquier desviación, cualquier traición será fatal para ambos. Por favor, susurró Robert, su voz quebrándose. No le hagas daño. Me has forzado la mano, Robert. Has atraído atención hacia nosotros, y eso requiere una respuesta. La línea se cortó. Robert se quedó congelado, el tono de marcado zumbando en su oído. La amenaza era clara. Shaw venía por él, y mataría a Jess. La motivación para filtrar los datos de sonar había sido simple desesperación. Durante 12 años, se había aferrado a la creencia de que Shaw eventualmente liberaría a Jess, que su cooperación ganaría la libertad de su hija. Pero a medida que los años pasaban, finalmente aceptó la agonizante verdad. Shaw nunca la dejaría ir. Era demasiado valiosa como palanca, demasiado peligrosa como testigo. Su silencio la condenaba a una vida de aislamiento. Una muerte lenta en la oscuridad. Los datos filtrados eran un intento desesperado de forzar la mano del Estado, de desencadenar una investigación que llevaría a la policía a Shaw sin exponer su propia involucración. Había esperado que el descubrimiento del contenedor, la evidencia del asesinato, fuera suficiente. Pero su plan era ingenuo.
Había fallado en considerar la profundidad de la corrupción, la extensión del control de Cho. El miedo, agudo y asfixiante, lo galvanizó en acción. Tenía que huir. Tenía que desaparecer. Corrió al dormitorio, sacando una caja fuerte oculta del fondo del armario. Frenéticamente metió efectivo, documentos y una pequeña foto desvaída de Jess en una bolsa de lona. Tenía que salir de Greensboro. Tenía que encontrar una forma de salvar a su hija, aunque significara sacrificarse. El sonido de una puerta de auto cerrándose afuera lo detuvo en seco. Miró a través de las cortinas. Era Ellie Monroe. El pánico se encendió en su pecho. No podía enfrentarla. No ahora. No con el peso de su traición colgando sobre él. Tenía que salir ahora. Ella llevó la información de Hemlock directamente a Corbin. La revelación de que Robert Hayes había estado en el autocine esa semana, involucrado en una discusión acalorada con un extraño elegantemente vestido, cambió el enfoque de la investigación directamente al padre afligido. Robert nunca mencionó esto, dijo Corbin, su expresión sombría. Nunca fue investigado a fondo. Vance lo descartó como un padre afligido. Él sabe algo, insistió ella, la urgencia aumentando. Su comportamiento en el lago, la discusión, su distancia emocional, todo apunta a algo más profundo. No podía sacudirse la imagen de Robert en el lago, sus ojos amplios con terror, sus manos temblando. No era la reacción de un hombre buscando justicia. Era la reacción de un hombre atrapado en una pesadilla. Tengo que hablar con él, dijo ella, la decisión firmándose en su mente. Tengo que confrontarlo. Corbin dudó. Ella, si está involucrado, podría ser peligroso. Es el padre de Jess, contrarrestó ella. La amaba. Si está involucrado, es porque alguien le forzó la mano. No esperó la aprobación de Corbin. Condujo directamente a la casa de Robert, la adrenalina bombeando por sus venas. La casa estaba oscura, tranquila. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Ella frunció el ceño. Eso no estaba bien. Empujó la puerta, las bisagras crujiendo fuertemente en el silencio. Robert. La sala de estar estaba dimly iluminada, las cortinas corridas. El aire era espeso con tensión. Escuchó un ruido viniendo de la parte trasera de la casa, un sonido de raspado seguido de una maldición ahogada. Se movió silenciosamente por el pasillo, su corazón latiendo en su pecho. Lo encontró en el dormitorio. Estaba arrodillado en el suelo, sacando frenéticamente documentos y efectivo de una caja fuerte oculta en el armario. Una bolsa de lona yacía abierta en la cama. Estaba huyendo. Robert se volvió sorprendido, su rostro pálido y demacrado. Belle, ¿qué estás haciendo aquí? Sé sobre la discusión, dijo ella, su voz fría y estable. En el autocine la semana antes de que desaparecieran. Robert se congeló, sus ojos amplios con miedo. No sé de qué estás hablando. El señor Hemlock te vio, presionó ella. Te vio discutiendo con un hombre. Un hombre elegantemente vestido. ¿Quién era, Robert? Robert sacudió la cabeza, retrocediendo. No entiendes. No tienes idea en qué te estás metiendo. Entiendo que mi hermana está muerta, dijo ella, su voz subiendo de ira. Entiendo que Jess está desaparecida y entiendo que tú sabes por qué. No puedo decírtelo, susurró Robert, su voz quebrándose. La matarán. A ella, Jess. La admisión flotó en el aire, pesada y asfixiante. ¿Quién, Robert? Demandó ella. ¿Quién la tiene? No entiendes las deudas, murmuró Robert, sus ojos desviándose nerviosamente hacia la ventana. Las promesas. Estaban observando. Siempre están observando. Agarró la bolsa de lona de la cama, sus movimientos espasmódicos y erráticos. Tengo que irme. Tengo que salir de aquí. Intentó empujarla para pasar,
pero ella bloqueó su camino. No, dijo, su voz firme. No vas a huir. No esta vez. Apártate de mi camino, ella, advirtió Robert, su voz last con desesperación. Dime la verdad, suplicó ella, la ira drenándose, reemplazada por una necesidad desesperada de respuestas. Ayúdame a encontrarla. Robert dudó, el conflicto rugiendo en sus ojos. Miró a ella, viendo el reflejo de su propio duelo y culpa en su rostro. Déjalo estar, ella, susurró, su voz temblando. Por tu propia seguridad. Por favor. La empujó fuera del camino, la fuerza del golpe tambaleándola. Cayó contra la pared, jadeando por aire. Para cuando se recuperó, él se había ido. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando en el silencio de la casa vacía. Ella se quedó sola en el pasillo, la realización derrumbándose sobre ella. Robert estaba involucrado y Jess estaba viva. El detective Corbin ya se estaba moviendo. La investigación técnica en los datos de sonar filtrados había estado corriendo paralela al trabajo de campo de ella, y los resultados estaban llegando. La encriptación sofisticada usada para enviar los datos anónimamente había sido craqueada. El rastro digital se rastreó de vuelta a su fuente. Se sentó en su oficina, el cursor parpadeando en la pantalla de la computadora iluminando la confirmación que había estado esperando. Los datos habían sido rastreados de vuelta al equipo específico y códigos de acceso usados por la compañía de Robert Hayes. Robert Hayes era un técnico de sonar. Tenía los medios, la experiencia y el acceso para orquestar el descubrimiento. La verdad cristalizó en la mente de Corbin, stark y inevitable. Robert Hayes sabía dónde estaba el contenedor. Lo había sabido durante 12 años. Pero la confirmación no trajo el alivio que esperaba. Abrió un nuevo conjunto de preguntas, una capa más profunda de complejidad. Si Robert estaba involucrado en la desaparición, ¿por qué revelar la evidencia ahora? ¿Por qué arriesgarse a exponerse después de todo este tiempo? El comportamiento no encajaba con el perfil de un cómplice de sangre fría. Encajaba con el perfil de un hombre atrapado, desesperado, aterrorizado. Corbin se dio cuenta de que Robert no era el cerebro detrás de la conspiración. Era un peón coercido al silencio. Su cooperación comprada con la vida de su hija. La imagen de Robert en el lago, el pánico, la agitación, la desesperación destelló en su mente. No estaba huyendo de la policía. Estaba huyendo de las personas que lo controlaban. La urgencia se intensificó. Si Robert estaba huyendo, significaba que el peligro era inminente. Llamó a ella, su voz tensa con urgencia. Rastreé los datos de sonar. Fue Robert. Él orquestó el descubrimiento. La respuesta de ella fue inmediata, su voz llena de una mezcla de horror y determinación. Lo sé. Lo confronté. Está huyendo. Está aterrorizado. Estoy en camino, dijo Corbin, la sirena ya sonando mientras salía del estacionamiento. No lo dejes irse. La carrera estaba en marcha. Necesitaban encontrar a Robert antes de que las personas de las que huía lo silenciaran para siempre. La verdad estaba al alcance, pero el peligro acababa de escalar exponencialmente. La investigación ya no era solo sobre encontrar justicia. Era sobre salvar vidas. Ella se paró en el driveway de Robert, la adrenalina surgiendo por sus venas. Las palabras de Corbin resonaban en su mente. No lo dejes irse. Escuchó el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Robert se iba. Se movió rápidamente, bloqueando la salida con su auto. Salió, su corazón latiendo, y se paró en el resplandor de los faros. El auto de Robert chirrió hasta detenerse a pulgadas de ella. La miró a través del parabrisas, sus ojos amplios con pánico. Salió del auto, su rostro contorsionado con rabia y desesperación. Ella, ¿qué estás haciendo? Apártate del camino. No te dejo ir, Robert,
dijo, su voz estable a pesar del temblor en sus manos. Sé lo que hiciste. No sabes nada, replicó Robert, su voz quebrándose. Tienes que dejarme ir antes de que me encuentren. ¿Quién, Robert? ¿De quién estás huyendo? El sonido de la sirena cortó el aire de la noche. El auto de Corbin se detuvo detrás del de ella, las luces intermitentes iluminando la escena. Corbin salió del auto, su expresión sombría. Se acabó, Robert. Sabemos sobre los datos de sonar. Robert miró de ella a Corbin, la realización hundiéndose. Estaba atrapado. No entienden, suplicó, su voz quebrándose. La matarán. Matarán a Jess. Las palabras golpearon a ella como un golpe físico. Jess viva. Jess está viva, susurró, la esperanza surgiendo a través de ella, abrumando el horror de la traición. Sí, sollozó Robert, la fachada desmoronándose. Está viva. Y si no me dejan ir, la matarán. ¿Quién, Robert? Demandó Corbin, su voz aguda. ¿Quién la tiene? Adrian Shaw, susurró Robert, el nombre sabiendo a veneno en su lengua. Adrian Shaw, el hombre elegantemente vestido de la discusión en el autocine. La presión tanto de las súplicas emocionales de ella como de la evidencia factual de Corbin fue demasiado. El peso de la culpa, el terror, los 12 años de silencio finalmente lo aplastaron. Robert Talle se derrumbó. La confesión comenzó, fracturada y agonizante, saliendo en un torrente de duelo y arrepentimiento. Les contó sobre la red de falsificación, una operación regional sofisticada especializada en moneda falsificada de alta calidad. Adrian Shaw era el líder, despiadado y controlador. Robert había sido reclutado años atrás, su experiencia invaluable para la operación. Había sido seducido por el dinero, la emoción, la ilusión de control. Pero la ilusión se había roto. Las deudas se habían acumulado. La presión había aumentado. Se había convertido en atrapado, comprometido, un prisionero de sus propias elecciones. La confesión continuó, los detalles difuminándose en una pesadilla de traición y violencia. La verdad era mucho peor de lo que ella podía haber imaginado. La desaparición no fue un acto de violencia aleatorio. Fue un acto de retribución calculado. Se había alcanzado el punto de quiebre, y las compuertas del pasado finalmente se abrían. La sala de interrogatorios era pequeña y estéril, el aire espeso con el olor a café rancio y el tank metálico del miedo. Robert Talle se sentó en la mesa metálica, sus manos temblando, su rostro grabado con el agotamiento de un hombre que había cargado un terrible secreto durante 12 largos años. Ella se sentó frente a él, su mirada fija en su rostro, las emociones tumultuosas, esperanza, horror, traición, compitiendo dentro de ella. Corbin estaba junto a la puerta, sus brazos cruzados, su expresión indescifrable, el observador silencioso documentando la confesión. Las palabras salían de Robert en una narrativa fragmentada de culpa y arrepentimiento. Una confesión puntuada por pausas agonizantes y sollozos ahogados. Intenté irme, susurró Robert, su voz cruda, mirando la superficie marcada de la mesa. En 1990, quería salir. La operación se estaba volviendo más grande, más riesgosa. Shaw estaba volviéndose más despiadado. Tenía miedo. Miedo por Jess, por mi familia. Había acercado a Shaw tentativamente, ingenuamente, proponiendo una retirada gradual, una transición de vuelta a una vida legítima. Pensaba que podía negociar su salida del laberinto en el que se había metido. Shaw había escuchado pacientemente, asintiendo con comprensión. Y luego había retaliado inmediatamente, brutalmente. Apuntó a Jess, ahogó Robert, las lágrimas corriendo por su rostro, trazando caminos a través de la mugre y el sudor. Para castigarme, para enviar un mensaje de que le pertenecía, de que no había escape. La noche de la desaparición, el autocine. No fue un secuestro aleatorio. Fue un golpe dirigido.
Chow y sus hombres habían estado esperando. Habían secuestrado a las chicas durante la segunda película. La oscuridad y el ruido de la película cubriendo sus movimientos. Sarah luchó, susurró Robert. El recuerdo agonizante, una pesadilla recurrente que lo había perseguido durante más de una década. Resistió. Intentó proteger a Jess. Fue tan valiente. Chow la mató. Trauma por fuerza contundente, un acto swift y brutal de violencia cometido en el calor del momento, una consecuencia de la defiance de Sarah. Dijo que era una testigo, dijo Robert, su voz hueca. Una responsabilidad. Ella cerró los ojos, la imagen de los momentos finales de Sarah grabándose en su mente. El dolor era excruciante, un dolor físico en su pecho. ¿Y Jess? Preguntó ella, su voz temblando, aferrándose al hilo frágil de esperanza. ¿Qué le pasó a Jess? Robert levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella, la culpa consumiéndolo. La mantuvo viva. Como garantía para asegurar mi cooperación, mi silencio. El bombazo golpeó a ella con la fuerza de un golpe físico. Jess estaba viva, retenida cautiva durante 12 años. Un arma psicológica, una ficha de negociación humana usada para controlar a su padre. El horror era asombroso. La crueldad, el cálculo, la traición. ¿Dónde está ella, Robert? Demandó ella, su voz endureciéndose, el duelo transformándose en una raya fría y enfocada. ¿Dónde la está manteniendo? No lo sé, suplicó Robert, la desesperación subiendo en su voz. La mueve constantemente. Un espacio de ático reforzado, me dijo una vez, sobre una de las casas de producción. Pero no sé cuál. No me lo dijo nunca. La realización de que Jess estaba viva galvanizó a ella. El duelo por Sarah todavía estaba allí, una herida abierta y cruda. Pero la misión había cambiado de justicia a rescate. Y la investigación, interrumpió Corbin, su voz aguda, trayendo el enfoque de vuelta a la conspiración. El encubrimiento, el sheriff Vance. Robert asintió, la vergüenza abrumándolo. Vance le debía dinero a Chow. Deudas masivas de juego. Chow lo usó como palanca. Forzó a Vance a descarrilar la investigación, a etiquetarlas como fugitivas, a enterrar el caso. La corrupción, la conspiración, la red de silencio. Todo estaba conectado. Una telaraña de engaño que había abarcado 12 años protegiendo a un monstruo y condenando a una chica inocente a una muerte en vida. Filtré los datos de Sonar, admitió Robert. La confesión completa. Tenía que hacer algo. Me di cuenta de que Chow nunca la dejaría ir. Mi silencio la estaba matando. Miró a ella, sus ojos suplicando comprensión, perdón. Lo siento tanto, ella. Nunca quise que nada de esto pasara. Ella miró al hombre que había destruido su vida, el hombre que tenía la clave para salvar a Jess. La ira todavía estaba allí, una rage simmering debajo de la superficie. Pero la urgencia, la necesidad de encontrar a Jess, eclipsaba todo lo demás. Ayúdanos a encontrarla, Robert, dijo, su voz fría, la promesa de perdón retenida. Ayúdanos a traerla a casa. La alianza se formó, tentativa y frágil, nacida de la desesperación y el duelo compartido. El objetivo era claro. Adrian Chow. La carrera estaba en marcha y las apuestas nunca habían sido tan altas. El conocimiento de que Jess estaba viva transformó la investigación. El ritmo metódico de un caso de homicidio fue reemplazado por la urgencia frenética de una misión de rescate. Cada minuto que pasaba era otro minuto que Jess permanecía en cautiverio. Otro minuto en que Adrian Chow podía silenciarla para siempre. Ella presionó a Corbin para moverse rápido. Tenemos que encontrarla. Miles. Ahora. Corbin, galvanizado por la revelación de la conspiración y la profundidad de la corrupción, comenzó a organizar un equipo de tarea. Utilizó el conocimiento de Robert sobre la red de falsificación, los centros de distribución,
las casas de producción, el personal clave. Los métodos de operación para asegurar órdenes de allanamiento para las propiedades conocidas de Shaw. Adrian Shaw. El nombre se convirtió en un mantra, un símbolo del mal contra el que luchaban. Era joven, brutal, meticuloso. Había construido un imperio regional sobre una base de miedo e intimidación. La investigación se expandió rápidamente, atrayendo recursos de agencias estatales y federales. La escala de la operación de falsificación era asombrosa, excediendo con creces sus estimaciones iniciales. Pero al moverse para ejecutar las órdenes, encontraron obstáculos inexplicables, demoras en la autorización. Solicitudes de vigilancia denegadas, burocracia que parecía diseñada para estancar su progreso. Ella sintió una frustración familiar subiendo en su pecho. La misma indiferencia, el mismo desdén que había caracterizado la investigación inicial. ¿Qué está pasando?, demandó, confrontando a Corbin en su oficina. ¿Por qué estamos estancados? La expresión de Corbin era sombría. No lo sé, pero la resistencia es demasiado coordinada, demasiado precisa. Se recostó en su silla, la sospecha creciendo en sus ojos. Se siente como si alguien estuviera trabajando activamente contra nosotros, alguien desde adentro. La realización golpeó a ella como un puñetazo en el estómago. La corrupción corría más profundo que el sheriff retirado Vance. ¿Un topo?, susurró, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Corbin asintió lentamente. Shaw debe tener un contacto activo dentro del departamento. Alguien que todavía lo protege. Alguien que le está pasando información sobre nuestros movimientos. Las implicaciones eran aterrorizantes. Si Shaw conocía sus planes, podía mover a Jess. Podía destruir evidencia. Podía desaparecer. Estaban comprometidos. El sentido de aislamiento era abrumador. Estaban luchando una guerra en dos frentes. Contra la organización criminal que tenía cautiva a Jess y contra el sistema que se suponía que los protegía. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, la desesperación aumentando. Operamos fuera de los libros, respondió Corbin, su voz endureciéndose. Bloqueamos la investigación. Identificamos al topo y lo eliminamos. Las apuestas habían escalado exponencialmente. Ya no eran solo investigadores. Eran fugitivos dentro de su propio sistema y el reloj estaba corriendo. Necesitaban operar en las sombras hasta que el topo fuera identificado. Cada movimiento que hacían, cada pieza de información que recolectaban era potencialmente comprometida. Necesitamos encontrar la fuente de la corrupción original, dijo Corbin, su mente trabajando estratégicamente. Si podemos confirmar la involucración de Vance, podemos rastrear las conexiones hacia adelante. Podemos identificar a los jugadores que todavía están activos. Ella insistió en acompañarlo. Necesitaba confrontar al hombre que había destruido su vida, el hombre que había condenado a su hermana a la muerte y a Jess a una vida de cautiverio. Brody Vance vivía en una mansión extensa en una comunidad cerrada, un testimonio de la riqueza que había acumulado durante su mandato como sheriff. La casa era ostentosa, vulgar, un monumento a la avaricia y la corrupción. Lo encontraron en el patio trasero con vista al campo de golf perfectamente cuidado. Era más viejo ahora, su cabello plateado, su rostro bronceado y arrugado. Levantó la vista al acercarse, una expresión smag en su rostro. Detective Corbin, dijo, su voz goteando arrogancia. Y señora Monroe. ¿A qué debo el placer? Estamos reabriendo la investigación sobre la desaparición de Sarah Monroe y Jessica Hayes, dijo Corbin, su voz fría y estable. Vance rió entre dientes, removiendo el hielo en su vaso. Ese caso está cerrado. Eran fugitivas. Sabemos sobre el contenedor, dijo ella, su voz temblando de ira. Sabemos que Sarah fue asesinada, y sabemos que usted lo encubrió. La sonrisa de Vance se desvaneció, sus ojos endureciéndose. No sé de qué están hablando.
Tenemos a Robert Hayes en custodia, dijo Corbin, presionando la ventaja. Confesó todo. Adrien Shaw, la red de falsificación, las deudas de juego. Vance se estremeció. La mención del nombre de Shaw destrozó su compostura. Enterraste la investigación para saldar tu deuda, continuó Corbin, su voz last con desprecio. Dejaste libre a un asesino. Condenaste a una chica inocente al cautiverio. El rostro de Vance palideció, el sudor perlando su frente. No tienen prueba. Tenemos el testimonio de Robert, dijo Corbin. Y tenemos la evidencia de la investigación arruinada, los archivos faltantes, la narrativa dirigida. Estamos preparados para presentar cargos federales contra usted. La amenaza flotó en el aire, pesada y asfixiante. Cargos federales, tiempo en prisión, la destrucción de su legado. Vance dudó, el conflicto rugiendo en sus ojos. Miró al campo de golf, el símbolo de su riqueza y poder, y luego de vuelta a Corbin. Se quebró. De acuerdo, susurró, su voz temblando. De acuerdo, lo hice. Enterré la investigación. Shaw me forzó. La confesión fue anticlimática, desprovista de remordimiento o arrepentimiento. Era un movimiento estratégico, un intento de minimizar el daño. ¿Quién más está involucrado?, demandó Corbin. ¿Quién es el topo dentro del departamento? Vance sacudió la cabeza, el miedo regresando a sus ojos. No lo sé. Shaw mantenía sus contactos compartimentados. Nunca revelaba sus fuentes. Estás mintiendo, dijo ella, su voz aguda con ira. Lo juro, insistió Vance, la desesperación cruda en su voz. No sé quién es el topo actual. Pero Shaw siempre tenía a alguien adentro, alguien que lo protegía, alguien que lo mantenía informado. La confirmación de la conspiración más profunda era escalofriante. Estaban luchando contra un enemigo incrustado en el sistema, un enemigo que podía anticipar cada movimiento. Dejaron a Vance en su patio, un hombre roto rodeado por los botines de su corrupción. La confrontación les había dado la confirmación que necesitaban, pero no los había acercado más a encontrar a Jess. Todavía operaban en la oscuridad, rodeados de sombras y engaño. Y la realización de que estaban solos, de que no podían confiar en nadie, era un peso pesado que cargar. Con la confirmación de la conspiración y la existencia del topo, la investigación cambió a una fase nueva y peligrosa. Tenían que encontrar a Jess, pero tenían que hacerlo sin alertar a Shaw de sus movimientos. Volvieron a Robert, su única fuente de información sobre la red de falsificación. Estaba alojado en una ubicación segura, aislado de la población general, el miedo a la retaliación de Shaw colgando sobre él como un sudario. Necesito saber todo sobre la operación. Corbin dijo, extendiendo un mapa de Georgia sobre la mesa. Cada ubicación, cada personal, cada detalle. Robert, galvanizado por la esperanza de rescatar a su hija, proporcionó un relato detallado de las actividades de la red. Los centros de distribución, las casas de producción, los métodos de operación. La mantiene aislada, insistió Robert, su voz temblando. Un espacio de ático reforzado, insonorizado, cerca de una de las casas de producción. Pero no sé la ubicación actual. La mueve constantemente. La imagen de Jess atrapada en un espacio pequeño y oscuro, aislada del mundo, alimentó la determinación de ella. Tenemos que revisar cada ubicación, dijo ella, la urgencia aumentando. Corbin asintió, su expresión sombría. Tenemos que hacerlo en silencio, fuera de los libros. Comenzaron el trabajo de campo, una operación clandestina realizada en las sombras. Visitaron almacenes viejos, sitios industriales, propiedades rurales remotas que Robert había identificado como posibles centros. El trabajo era lento, meticuloso, peligroso. Operaban sin respaldo, sin autorización, la amenaza de exposición colgando sobre ellos constantemente. Ella, impulsada por una necesidad desesperada de acción, acompañó a Corbin en cada misión de reconocimiento.
No podía sentarse pasivamente mientras Jess permanecía en cautiverio. Investigaron un almacén en las afueras del pueblo, un edificio grande y deteriorado rodeado por una cerca de cadena. Parecía activo, el olor a químicos se tinta colgando pesado en el aire. Esta es una casa de producción, susurró Corbin, mirando a través de un hueco en la cerca. El olor. Es la tinta que usan para los billetes falsos. Se acercaron, rodeando el perímetro, buscando cualquier señal de actividad, cualquier indicación de que Jess pudiera estar dentro. El almacén estaba fuertemente asegurado. Cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, puertas reforzadas. Si está aquí, está bien oculta, dijo Corbin, su mirada fija en el nivel superior del edificio. El espacio de ático. Necesitaban entrar, pero sin una orden, sin respaldo, era demasiado riesgoso. Necesitamos más información, dijo Corbin, la frustración evidente en su voz. Necesitamos saber con seguridad antes de movernos. El sentido de impotencia era abrumador. Estaban tan cerca, y tan lejos. Se retiraron a las sombras. La imagen del almacén se grabó en la mente de ella. El rastro de falsificación nos estaba llevando más cerca de Chow, más cerca de Jess, pero también nos estaba llevando más profundo a un mundo de oscuridad y peligro. Un mundo donde un movimiento equivocado podía ser fatal. Continuaron reconociendo el almacén, monitoreando la actividad, buscando un patrón, una vulnerabilidad que pudieran explotar. La tensión era inmensa, el silencio roto solo por el zumbido distante del tráfico y el ladrido ocasional de un perro. Estaban posicionados en una ubicación oculta al otro lado de la calle, observando la entrada del almacén. Las horas se arrastraban, la adrenalina desvaneciéndose lentamente, reemplazada por un agotamiento sordo y palpitante. De repente, un sedán negro se detuvo en la entrada. Dos hombres salieron, vestidos de oscuro, sus movimientos precisos y con propósito. Llevaban grandes bolsas de lona. Un recogido, susurró Corbin, levantando sus binoculares. Están moviendo los billetes falsos. Esta era su oportunidad. Si podían interceptar el recogido, podían recolectar inteligencia, identificar a los jugadores, potencialmente incluso usarlos como palanca contra Chow. Movámonos, dijo Corbin, su voz endureciéndose. Cruzaron la calle silenciosamente, moviéndose rápidamente a través de las sombras. Se acercaron al sedán por detrás, sus armas desenfundadas. «¡Policía!», gritó Corbin, la palabra resonando en el silencio. «Manos arriba». Los hombres se volvieron, sobresaltados. Dejaron caer las bolsas de lona, sus manos alcanzando sus armas. Se produjo un tenso impas. El aire crepitaba con anticipación, la amenaza de violencia colgando pesada en el aire. «No lo hagan», advirtió Corbin, su voz calma y estable. «No vale la pena». Los hombres dudaron, sus ojos desviándose nerviosamente entre Corbin y ella. Eran agresivos, armados, peligrosos. «Adrien sabe que están husmeando», dijo uno de los hombres, su voz last con amenaza. «Nos envió a entregar un mensaje». Miró a ella, su mirada fría y calculadora. «Déjenlo», dijo, su voz endureciéndose. «O los enterraremos junto a la otra chica». La amenaza golpeó a ella como un golpe físico. La brutalidad casual, la indiferencia escalofriante. Sabían quién era ella. Sabían lo que estaba haciendo. El topo había alertado a Chow de sus movimientos. Su cobertura estaba descubierta. Los hombres capitalizaron el shock momentáneo. Corrieron de vuelta al sedán. Los neumáticos chirriaron mientras aceleraban, desapareciendo en la noche. Ella y Corbin se quedaron de pie en la calle vacía, el silencio pesado y opresivo. Habían subestimado a Chow. Habían subestimado la profundidad de su control, el alcance de su influencia. La urgencia se intensificó. Si Chow sabía que se estaban acercando, movería a Jess. La silenciaría para siempre.
Tenían que encontrarla ahora. Pero operaban en la oscuridad, rodeados de enemigos. La realización de que estaban solos, de que no podían confiar en nadie, los helaba hasta los huesos. El almacén ya no era un objetivo viable. Tenían que encontrar una nueva pista, una nueva estrategia, y tenían que hacerlo rápido. Corbin sabía que no podían proceder hasta que el leak interno fuera tapado. La amenaza en el almacén confirmó sus peores miedos. Chow estaba al tanto de sus movimientos, su estrategia, sus identidades. Estaban corriendo contra el tiempo y el reloj estaba amañado contra ellos. Se retiró a su oficina, cerrando la puerta con llave, bajando las persianas. La comisaría, una vez un lugar de refugio, ahora se sentía como territorio enemigo. Cualquiera podía ser el topo. Cualquiera podía estar observando, escuchando, reportando a Chow. Tenía que identificar el leak, y tenía que hacerlo rápidamente, en silencio, sin alertar al topo de su sospecha. Bloqueó la investigación, restringiendo el acceso a los archivos del caso, la evidencia, los registros de vigilancia. Redujo el pool de sospechosos potenciales a 3 oficiales que tenían acceso a las solicitudes de órdenes y sus movimientos recientes. El diputado Wilkes, un oficial joven y ambicioso con un pasado irregular y rumores de dificultades financieras. El detective Miller, un veterano experimentado, cínico y descontento, resentido del ascenso rápido de Corbin. El sargento Davis, un colega de confianza, un amigo, un hombre en quien Corbin había confiado durante años. La posibilidad de que uno de ellos pudiera ser el topo era una píldora amarga de tragar. Pero Corbin sabía que la traición a menudo venía de los cuarteles más cercanos. Diseñó una trampa canaria, una técnica clásica de contrainteligencia diseñada para sacar a la luz un leak. Creó 3 versiones ligeramente diferentes de un documento fabricado, un supuesto gran avance en la investigación, una ubicación de vigilancia falsa donde Chow supuestamente iba a reunirse con un contacto de alto nivel. Alimentó a cada sospechoso con una versión del documento bajo el disfraz de una sesión confidencial. Wilkes recibió la ubicación de un aeródromo abandonado en las afueras del pueblo. Miller recibió la ubicación de un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Davis recibió la ubicación de un puerto deportivo apartado en la costa. Luego monitoreó sus comunicaciones, sus movimientos, su comportamiento. Instaló equipos de vigilancia en cada ubicación, esperando cualquier señal de actividad. Las horas se arrastraron, la tensión aumentando. El silencio era pesado, opresivo, la espera agonizante. Y entonces tuvo un hit. El diputado Wilkes hizo una llamada desde un teléfono desechable. La comunicación encriptada, pero la ubicación rastreable. Luego dejó la comisaría, conduciendo erráticamente, dirigiéndose hacia el aeródromo abandonado. Corbin miró la transmisión de vigilancia, su corazón hundiéndose. El topo estaba identificado. Wilkes llegó al aeródromo, estacionando su auto cerca de la entrada. Salió, mirando alrededor nerviosamente, esperando a alguien. Un sedán negro se detuvo momentos después, el mismo sedán del almacén. La confirmación era clara. Wilkes era el topo. Corbin sintió una oleada de ira, traición, pero también una satisfacción sombría. El leak estaba tapado. La investigación podía proceder. Tomó el teléfono y movilizó el equipo táctico. Era hora de derribar al topo y usarlo para su ventaja. Corbin decidió no arrestar a Wilkes inmediatamente. El topo era más valioso como un activo, un conducto para desinformación, un arma que podían usar contra Chow. Diseñaron una jugada desesperada, una estrategia de alto riesgo diseñada para forzar la mano de Chow, para crear una distracción que les permitiera localizar a Jess. Alimentamos a Wilkes con información falsa, explicó Corbin, informando a ella y Robert en una ubicación segura. Una redada masiva inminente en el complejo principal conocido de Chow, el almacén que previamente reconocimos. El almacén era una casa de producción, un activo clave para la operación de Chow.
Una redada golpearía su organización, forzándolo a reaccionar, a entrar en pánico, a cometer un error. Lo hacemos parecer real, continuó Corbin. Movilizamos SWAT, el FBI, cada recurso disponible. Creamos una distracción tan masiva que Chow no tenga opción más que enfocar su atención en el almacén. Y mientras está distraído, dijo ella, la realización amaneciendo en ella, encontramos a Jess. Exactamente, dijo Corbin. Esperamos que la redada falsa fuerce a Chow a revelar su ubicación o el escondite de Jess mientras siente la presión. El riesgo era inmenso. Si la jugada fallaba, si Chow veía a través del engaño, perderían todo. Pero no tenían opción. Se estaban quedando sin tiempo. Corbin orquestó la redada falsa, la movilización comenzando inmediatamente. Contactó al FBI, la policía estatal, utilizando la evidencia fabricada de una amenaza terrorista inminente para asegurar los recursos necesarios. La escala de la operación era asombrosa. La coordinación, la logística, el engaño. Aseguró que Wilkes estuviera al tanto de la redada inminente, alimentándolo con la información falsa a través de un canal comprometido. Wilkes mordió el anzuelo. Inmediatamente contactó a Chow, el pánico evidente en su voz. La trampa estaba tendida. La jugada estaba en movimiento. Ella miró cómo comenzaba la movilización. Las luces intermitentes, las sirenas, los vehículos blindados convergiendo en el almacén. La tensión era inmensa. El silencio pesado con anticipación. Estaban esperando que Chow reaccionara, esperando el primer movimiento en un juego de ajedrez de altas apuestas. Y la vida de Jessica Hayes colgaba en la balanza. Ella, Corbin y un aterrorizado Robert estaban posicionados en una ubicación oculta con vista al almacén, el objetivo de la redada falsa. La noche era oscura, sin luna, el aire espeso con humedad y el olor a lluvia inminente. Miraron cómo se desarrollaba la movilización. Los equipos tácticos moviéndose a posición, el perímetro asegurado, la tensión aumentando, el cháter de radio crepitando en sus oídos, el lenguaje codificado de la redada haciendo eco de la urgencia de la situación. Todas las unidades en posición, resonó la voz del comandante a través de la radio. Brecha en 5. Ella contuvo el aliento, su mirada fija en el almacén. El silencio era pesado, opresivo, la espera agonizante. De repente vieron movimiento en el complejo. La puerta principal se abrió y varias figuras emergieron, silueteadas contra la luz tenue del interior. «Chow», susurró Corbin, levantando sus binoculares. Era él, Adrien Chow, el hombre que había orquestado la pesadilla, el hombre que tenía cautiva a Jess. Parecía en pánico, agitado, sus movimientos espasmódicos y erráticos. Gritó órdenes a sus hombres que comenzaron a cargar equipo y cajas en camiones esperando. Estaban evacuando. Estaban destruyendo evidencia. La redada estaba funcionando. La distracción era exitosa. Está huyendo, dijo ella, la adrenalina surgiendo por sus venas. Chow entró en un auto separado, un sedán negro idéntico al del encuentro en el almacén. Aceleró, los neumáticos chirriando mientras desaparecía en la noche. Pero estaba solo. Jess no estaba con él. La realización golpeó a ella como un puñetazo en el estómago. El almacén no era donde Jess estaba retenida. Era una casa de producción, una distracción. ¿A dónde va?, demandó ella, la desesperación aumentando. Robert analizó la dirección hacia la que Chow se dirigía, su mente trabajando rápidamente, el recuerdo de la operación de falsificación regresando. Se dirige al norte, dijo Robert, su voz temblando. Hacia el área rural, los caminos secundarios. Hizo una pausa, su frente fruncida en concentración, y luego la realización amaneció en él. La granja, susurró, sus ojos amplios con terror. Tiene una propiedad de granja remota, una ubicación aislada. La red la adquirió hace años para almacenamiento seguro. Una casa segura de contingencia.
Una casa segura. Un lugar donde Chow podía ocultar sus activos más valiosos, sus secretos más peligrosos. Yes. Tenemos que seguirlo, dijo ella, la determinación endureciendo en su voz. Corbin dudó, el conflicto rugiendo en sus ojos. Las autoridades, el respaldo, los recursos, todos estaban enfocados en el almacén a millas de distancia. Estaban solos. Vamos, dijo Corbin, la decisión firmándose en su mente. Corrieron de vuelta al auto, el sonido de la redada comenzando resonando en la distancia. La brecha, los gritos, el caos. Se dirigían a la oscuridad, hacia el corazón de la conspiración, hacia el lugar donde Jess estaba oculta. La confrontación final era inminente, y la vida de Jessica Hayes colgaba en la balanza. Siguieron el auto de Chow a través de los caminos secundarios remotos y sinuosos de la Georgia rural. La noche era oscura, los árboles presionándolos, el silencio roto solo por el rugido del motor y el crujido de la grava bajo los neumáticos. La persecución era tensa, peligrosa. Tenían que mantener el ritmo sin ser vistos, navegando el terreno desconocido, las curvas agudas, los descensos repentinos en el camino. Chow conducía rápido, erráticamente, el pánico evidente en sus movimientos. Sabía que lo seguían. Sabía que se estaban acercando. Está tratando de perdernos, dijo Corbin, sus manos apretadas en el volante, sus ojos fijos en las luces traseras del auto de Chow, desapareciendo alrededor de una curva. No lo pierdas, suplicó ella, la desesperación aumentando. No podemos perderlo. Empujaron el auto a sus límites, el motor gritando en protesta. La persecución continuó por millas, la distancia entre ellos estrechándose y ampliándose en un juego mortal de gato y ratón. Finalmente, Chow giró hacia un camino de tierra estrecho, desapareciendo en la oscuridad. Este es, susurró Robert, su voz temblando. ¿La granja? Lo siguieron, los faros cortando la oscuridad, iluminando la vegetación crecida, las cercas deterioradas. Vieron la casa de la granja en la distancia, una forma oscura silueteada contra el cielo nocturno. Era vieja, aislada, las ventanas reforzadas, las puertas aseguradas. Una prisión. El auto de Chow estaba estacionado cerca de la entrada, el motor todavía encendido. Estaba adentro. Tenemos que movernos rápido, dijo Corbin, deteniendo el auto detrás de un grupo de árboles oculto de la vista. Revisó su arma, su expresión sombría. Está acorralado. Está desesperado. Es peligroso. ¿Qué hay del respaldo? Preguntó ella, el miedo retorciéndose en su estómago. Están demasiado lejos, respondió Corbin, su voz endureciéndose. Para cuando lleguen aquí, será demasiado tarde. Estaban solos, ella, Corbin y Robert, contra Chow, contra la oscuridad. La realización era aterradora, pero también liberadora. Ya no estaban limitados por las reglas, las regulaciones, la burocracia. Eran libres para actuar, para luchar, para rescatar a Jess. Terminemos esto, dijo ella, la determinación surgiendo por sus venas. Salieron del auto, el silencio pesado y opresivo. El aire era frío, el olor a decadencia y moho colgando pesado en el aire. Se acercaron a la casa de la granja, la confrontación final acechando ante ellos. Se acercaron a la casa de la granja silenciosamente, el crujido de hojas muertas bajo sus pies, el único sonido. La casa estaba oscura, tranquila, el silencio antinatural, inquietante. Corbin les señaló que se detuvieran, su mirada fija en las ventanas. Está adentro, esperándonos. Tenemos que entrar, insistió ella, la urgencia aumentando. Podría estar hiriéndola. Podría estar matándola. Corbin dudó, el entrenamiento táctico arraigado en él, gritándole que esperara respaldo, que asegurara el perímetro, que evaluara la situación. Pero ella tenía razón. No tenían tiempo. De acuerdo, dijo Corbin, la decisión firmándose en su mente.
Brechamos la puerta trasera en silencio, rápidamente. Se movieron hacia la parte trasera de la casa, quedándose en las sombras, la adrenalina bombeando por sus venas. Robert se quedó atrás, paralizado por el miedo, el peso de su culpa aplastándolo. Encontraron la puerta trasera, un panel de madera pesado reforzado con barras de acero. Estaba cerrada con llave. Corbin intentó forzar la cerradura, sus movimientos precisos y metódicos, pero la cerradura era sofisticada. Alta seguridad. Es inútil, susurró, la frustración evidente en su voz. Tenemos que brecharla. Le señaló a ella que retrocediera. Levantó su pie y pateó la puerta, la fuerza del golpe reverberando en el silencio. La madera se astilló, las bisagras gritando en protesta. Empujaron la puerta abierta, la oscuridad tragándolos enteros. Entraron, el aire espeso con el olor a moho y decadencia. La casa estaba fría, el silencio pesado y opresivo. Se movieron por la cocina, la sala de estar, el pasillo, sus armas desenfundadas, sus sentidos agudizados. Cada sombra, cada crujido de las tablas del piso, cada susurro del viento afuera enviaba una descarga de adrenalina por sus venas. Y entonces lo oyeron, un sonido ahogado viniendo de arriba, un golpe seguido de un llanto débil. Yes. Se movieron hacia las escaleras, la urgencia aumentando. Subieron las escaleras en silencio, la madera crujiendo bajo su peso. Alcanzaron el nivel superior, el pasillo extendiéndose ante ellos, las puertas cerradas, el silencio ensordecedor. El sonido vino de nuevo, más fuerte esta vez. Del final del pasillo, el ático. Se acercaron a la puerta, la barrera final entre ellos y Jess. Estaba fuertemente reforzada, con candado, las barras de acero brillando en la luz tenue. La habían encontrado, pero no estaban solos. Ella miró la puerta reforzada, el pesado candado, las barras de acero. La realización de que Jess estaba detrás de esa puerta, atrapada en la oscuridad, encendió un fuego en su alma. Tenemos que romperla, susurró, su voz temblando de ira y desesperación. Miró frenéticamente alrededor buscando algo para usar como ariete, una palanca, cualquier cosa para romper el candado. Vio una barra de hierro pesada apoyada contra la pared, oxidada y cubierta de telarañas. La agarró, el metal frío y sólido en sus manos. Atacó el candado, el metal gritando en protesta. El sonido resonó en el silencio, fuerte y discordante. De repente, una puerta se abrió en el pasillo. Una figura emergió de la oscuridad, silueteada contra la luz tenue de abajo. Adrien Shaw. Estaba furioso, sus ojos amplios con ira, su rostro contorsionado en un gruñido. Estaba armado, un arma sostenida fuertemente en su mano. Tú, escupió, su voz last con veneno. Arruinaste todo. Corbin lo enfrentó inmediatamente, parándose frente a ella, su arma levantada. Suelta el arma, Shaw. Se acabó. Shaw rió, un sonido frío y sin humor. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Levantó su arma y disparó. El tiro resonó en el pasillo, la bala enterrándose en la pared junto a la cabeza de Corbin. Corbin devolvió el fuego, el destello del cañón iluminando la oscuridad. Se produjo una lucha desesperada y realista. Los dos hombres forcejearon en el pasillo estrecho, sus cuerpos chocando contra las paredes, las tablas del piso gimiendo bajo su peso. Corbin estaba perdiendo la ventaja. Shaw era más joven, más fuerte, impulsado por ira y desesperación. Lo estrelló contra la pared, el impacto sacándole el aliento. Levantó su arma, presionando el cañón contra la frente de Corbin. Ella miró con horror, la barra de hierro sostenida fuertemente en sus manos. Tenía que hacer algo. Intervino, balanceando la barra con toda su fuerza, el metal conectando con el brazo de Shaw con un crujido enfermizo. Shaw gritó de dolor, dejando caer el arma. Retrocedió tambaleante, agarrando su brazo, su rostro pálido por el shock. Corbin capitalizó la distracción momentánea,
tacleando a Chow al suelo. Lo aseguró, las esposas cerrándose con un clic, el sonido finalizando la victoria. Ellie no esperó. Se volvió hacia la puerta del ático. La adrenalina surgiendo por sus venas, atacó el candado de nuevo, el metal astillándose bajo la fuerza de los golpes. Rompió el candado. Abrió la puerta de golpe. El espacio del ático era estrecho, dimly iluminado, el aire espeso con el olor a polvo y decadencia. Estaba reforzado, insonorizado, una prisión diseñada para aislar, para romper el espíritu humano. Y en el centro de la habitación, encadenada a una tabla del piso, estaba Jess. Estaba desnutrida, aterrorizada, sus ojos amplios con miedo, su cuerpo temblando. Vestía un vestido desvaído, su cabello rubio enmarañado y sucio. Pero estaba viva. Ella la miró, la realización abrumadora, el alivio derrumbándose sobre ella como una ola. 12 años de oscuridad, 12 años de silencio. Finalmente se acababa. Ella corrió hacia Jess, las lágrimas corriendo por su rostro. Jess, soy yo, ella. Jess se encogió, retrocediendo, sus ojos amplios con terror. No la reconoció. 12 años de aislamiento habían borrado los recuerdos de su pasado, las conexiones con el mundo exterior. Está bien, susurró ella, su voz soothing, gentil. Estás a salvo ahora. La liberó, cortando las restricciones con la barra de hierro. El metal frío contra la piel de Jess. Jess colapsó en sus brazos, sollozando incontrolablemente, el sonido crudo, primal, la acumulación de 12 años de dolor y sufrimiento. Corbin estaba en la puerta, su arma todavía desenfundada, su mirada fija en Chow, quien yacía en el piso gimiendo de dolor. El sonido de sirenas distantes finalmente se acercó. Las luces intermitentes iluminando la oscuridad. El respaldo redirigido de la redada falsa había llegado. La casa de la granja de repente se inundó de actividad. Oficiales uniformados, paramédicos, equipos tácticos invadieron la escena. Ella sostuvo a Jess fuertemente, meciéndola de un lado a otro, susurrando palabras de consuelo. El mundo exterior desvaneciéndose en ruido de fondo. Robert corrió a la casa, su rostro pálido y demacrado, sus ojos amplios con miedo y esperanza. Vio a su hija viva en los brazos de ella. El momento era complejo, cargado de emoción, alivio, culpa abrumadora, sorrow. Se acercó a ellas lentamente, sus manos temblando. Jess. Jess levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos, un destello de reconocimiento seguido de una ola de dolor y traición. Él le había fallado. La había condenado a una vida de oscuridad. Cayó de rodillas, sollozando, el peso de su culpa aplastándolo. Ella miró la escena, el caos, las luces intermitentes, los cuerpos rotos. El alivio de encontrar a Jess se mezclaba con el profundo duelo por Sarah. La pesadilla había terminado. La oscuridad había sido vencida, pero la sanación apenas comenzaba. El camino a la recuperación sería largo, arduo, doloroso, pero lo caminarían juntos. Las repercusiones del rescate enviaron ondas de choque a través de la comunidad, el Estado, la nación. La historia de las dos chicas que desaparecieron de un autocine, el contenedor hundido, la red de falsificación, la corrupción, el cautiverio de 12 años. Era material de pesadillas. Adrian Chow fue arrestado y luego sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Sarah Monroe y el secuestro y encarcelamiento falso de Jessica Hayes. La red de falsificación fue desmantelada, los activos incautados, el personal arrestado, la corrupción expuesta. El diputado Weeks y el ex-sheriff Brody Vance fueron arrestados e imputados con cargos federales de corrupción por sus roles en el encubrimiento y obstrucción de justicia. El escándalo sacudió el Departamento de Policía de Greensboro, llevando a una overhaul masiva del sistema, una purga de la corrupción que había festado durante décadas. Robert Hayes enfrentó cargos por su involucración en la red de falsificación.
pero su rol en orquestar el descubrimiento y ayudar en el rescate resultó en un acuerdo de culpabilidad lenient. Cumplió una sentencia corta en prisión, la culpa y la vergüenza un burden más pesado que cualquier castigo que el Estado pudiera imponer. El proceso de sanación fue lento, doloroso. Jess estaba profundamente traumatizada. Los 12 años de aislamiento dejando cicatrices profundas en su psique. Luchó por reaclimatarse al mundo, el ruido, la luz, el contacto humano. Ella pospuso su mudanza indefinidamente. Se dedicó a ayudar a Jess, guiándola a través de la oscuridad, la terapia, el proceso lento de reconstruir su vida. Encontró un sentido renovado de propósito en proteger a Jess, en honrar la memoria de Sarah, en luchar por las víctimas de la injusticia y la corrupción. Meses después, en la primavera temprana de 2003, ella y Jess visitaron la tumba de Sarah con vista al lago Oconee. El agua estaba calma, tranquila, la superficie reflejando el cielo azul claro. Se pararon en silencio, el duelo todavía crudo, el dolor todavía presente, pero la esperanza, la resiliencia, el poder perdurable del amor brillando a través de la oscuridad. Ella miró a Jess, la luz del sol capturando los reflejos en su cabello rubio, el destello de una sonrisa en sus labios. Era una sobreviviente, un testamento a la fuerza del espíritu humano. El eco en el lago, el susurro de los secretos ocultos debajo de la superficie finalmente fue silenciado. La verdad había sido revelada. La justicia había sido servida. Y la sanación había comenzado.